El doctor Luis Fernando Madrid es doctor en música, tiene una carrera de más de 30 años, batuta en mano, dirigiendo orquestas, enseñando y llevando la música clásica y la ópera con maestría y una enorme presencia internacional. Es un tipo refinado que transmite con su relato y su experticia lo mejor del Caribe para el mundo, pero un Caribe que suena muy distinto. Como todo en su vida ha sido sorprendente, su paso por el Colón no podía pasar indiferente. Se le apareció un espanto, la batuta que invocó al fantasma de la ópera. Yo estaba en Cartagena y tal vez tenía como unos 8 o 9 años y encontré dentro de los discos de colección de mis tíos, que siempre tenían música champeta, salsa, reggae, esas cosas, encontré un disco que no parecía a los otros. Y lo puse en el tocadiscos y era una música clásica. Era la primera vez que escuchaba ese tipo de música y para mí fue como quedarme atónito con todos esos sonidos y sonoridades y cosas que todavía no podía definir, pero yo sabía que estaba pasando algo. Hasta que gritaron de la cocina, ¡apaga eso! Ese es el recuerdo de un momento mágico, un instante, solo unos segundos, unas sensaciones tan poderosas que le cambiaron la vida para siempre. Pero, maestro, eso es como un milagro. Sí, sí, a veces lo pienso así. Y bueno, después de eso vino toda la batalla de querer hacer lo que Esa yo música. quería hacer y no era el contexto adecuado. Por mucho tiempo yo me sentí un poquito acrónico. Luis Fernando Madrid tiene una historia fascinante, empezando por su presencia. Mide 1,85. El pelo le cae hasta más abajo de la cintura en unas rastas asociadas más a un músico de reggae que a un pianista profesional. Es director de orquesta, experto en ópera, doctor y virtuoso de la música. Con semejante pinta, talento y hoja de vida, el maestro Madrid rompe con todos los estereotipos. Como si usted hubiera nacido en el lugar equivocado, con unos ritmos que no son los suyos. ¿Cómo empieza a enamorarse de la música clásica? Mi mamá, que está en Cartagena ahora, ella cuando tenía como 3 o 4 años me regaló un acordeón. Yo recuerdo las caras de las personas que estaban viéndome tocar y todos tenían cara como impresionados. Ajá. Y después ella me regaló una guitarra también y también, sí, curioseando con los instrumentos y ahí fue creciendo el interés por la música. Cartagena es una ciudad muy vibrante y hay mucha música, hay mucho movimiento y la misma música hace que la gente esté muy activa, pero no hay sombra de óperas, de música clásica. Pero yo sí siento que hay algo dentro de cada ser humano que nos motiva a hacer cosas y cuando uno se conecta con ese deseo, con ese anhelo, las cosas suceden. Y sucedieron cosas. Convirtió todos los obstáculos, y eran muchos, en oportunidades. Tenía un amigo que tenía una guitarra y tocaba sus vallenatos, entonces yo un día le dije, ¿me la prestas? Y empezamos a tocar y ahí empecé como a aprender. Y es cuando uno se da cuenta de que hay talento, que es lo básico para hacer música, ¿no? Es que Madrid tenía talento de sobra. Pero no había recursos económicos. Y entonces como no había un camino claro para hacer música y además de la presión social de que la música no da plata, de que qué vas a hacer, que vas a ser un drogadicto, que vas a ser mujeriego, esas cosas. Vivía con su mamá, madre soltera, y sus 2 hermanos, en un barrio humilde al suroccidente de Cartagena, cerca de Mamonal. Desde la cuna ha sido diferente a los demás. Yo soy el único de tez oscura de mis 2 hermanos. Es una mezcla bastante curiosa en la familia, como que hay un gen recesivo que salta en generaciones y esta vez fui yo. Entonces, cuando yo nací, mi bisabuela le dijo, ese es el que te va a sacar. Suerte sí ha tenido, o si no, ¿cómo se explica lo que le pasó ese día cuando un extranjero, un suizo que pasaba por la Escuela de Música de Cartagena, lo escuchó? Yo fui muy autodidacta al principio porque no había profesores a los que yo pudiera pagarles, o mucho menos clásicos. Yo iba a la escuela de música, en esa época era el Instituto de Música, Bellas Artes y Música en Cartagena, y mis amigos prestaban las partituras y me las pasaban a mí. En esa época no había fotocopiadoras, o bueno, no eran asequibles. Entonces yo tomaba la música, empezaba a leerlo, escuchaba las audiciones y ahí empezaba como a poner todo junto. Y así aprendí muchas cosas en piano. Entonces esta persona me escuchó tocando y me dijo como que puede funcionar. Para ponerle más emoción a su relato,
El suizo ha preferido siempre permanecer en el anonimato, pero ese primer encuentro encaminó la carrera de Madrid más allá de lo que jamás hubiera soñado. Amigos, hicimos mucha música juntos, porque él toca el violonchelo, y llegó un momento en que pude conseguir recursos para estudiar en el Instituto de Música en Cartagena, e hice como unos 4 semestres, y al poco tiempo ya estaba como profesor de piano. Cartagena se le empezó a quedar chiquita. Madrid empacó maletas con sus ahorros como profesor de piano y llegó una noche helada a Bogotá. Entonces llegar a Candelaria fue también como un mundo soñado. No conocía Bogotá. No conocía Bogotá. Aquí todo empezó a cambiar, hasta su pinta. Fue curioso porque cuando yo llegué a Bogotá, yo no tenía plata para ir a las peluquerías. El afro me creció de una manera incontrolable. Entonces un día dije, no, pues me va a tocar hacer unos moñitos porque era comer o pagar la peluquería. Claro, después de unas semanas de tener pelo así, me dijo, hasta se ve como chévere. Y ya han pasado casi 30 años. Estudió pedagogía musical con énfasis en piano en la Universidad Pedagógica, de donde se graduó con honores. Ganó varios premios y es beneficiario de Colfuturo, que le permitió salir a buscar su destino. Esa mezcla de sabor caribe que lleva en la sangre y el amor por la música clásica ha sido su fortuna. En la música, uno de los elementos más importantes es el ritmo, y un director de orquesta tiene que tener un sentido rítmico excepcional para poder transmitir eso a los músicos de la orquesta. Eso me ayudó mucho, y de hecho fue una de las críticas aclamadas que me han hecho internacionalmente. Y eso se lo agradezco a la herencia caribe, ¿no? y africana. Desde niño aprendió una lección clave para su vida y, sí, para la de cualquiera que quiere ser grande. Cuando yo estudiaba piano era desde las 10 de la mañana y hacía pausas para almorzar, ir al baño y hasta las 10 de la noche. El talento es importante y te facilita muchas cosas, y la disciplina te agrega mucho más. El talento que me saca a mí adelante es la empatía, porque la empatía permite que tú percibas lo que la otra persona necesita o lo que la persona está sintiendo. Es como una conexión que tú realizas y es completamente inconsciente. Tiene todo: empatía, disciplina y ambición. El mundo de la música es enorme y muy competitivo, y lo ha recorrido casi todo como pianista, solista, director de sinfónica, de ópera, de coro y de banda de vientos. Los grandes desafíos han sido su motor. Me gustan los desafíos. Y curiosamente eso fue lo que me trajo a la música clásica, porque para mí la música de la costa caribe, que es hermosa y me gusta, no tiene nada nuevo. Y la clásica sí. La clásica sí, para mí era un universo completamente diferente. Y eso fue lo que me motivó a querer explorar todo eso. Y ese mismo forma de enfrentar los desafíos fue lo que me hizo perseverar. Porque sí, hubo oportunidades en que me cerraron las puertas. Porque no ha sido un camino fácil. Los prejuicios y los estereotipos están por todas partes. Y Madrid ha tenido que derribar fronteras para plantarse con la batuta en el podio de director. Para seguir adelante uno tiene que poner ciertas cosas a un lado. ¿Cómo qué? Momentos difíciles. Cuando sintió que para crecer tenía que volar lejos, dejó Colombia y puso tierra de por medio y se fue a vivir a kilómetros de distancia. Hasta que yo llegué al Conservatorio de la Universidad de Sydney, en esa época yo le mandé un correo al director de la cátedra de dirección, y como era correo, él no me vio físicamente. Entonces él me dijo, sí, puedes venir y charlamos y haces la audición. Tomamos un vuelo para Sydney y llegué allá muy juicioso y toqué la puerta del maestro. ¿Y cuándo lo vio? Sorry. Entonces cuando llegó a abrir la puerta, me miró y me dijo, no hay cupos. Entonces yo me quedé paralizado, ¿no? Porque era donde yo quería estudiar y era donde yo sentía que podía como explorar mi potencial. Y esa respuesta fría y inhumana de sí, me tomó un tiempo y yo creo que él se dio cuenta del error. Yo bajé la mirada, yo no podía mirarlo, entonces... sorry.
Fue un momento tan incómodo que el profesor, que no esperaba a un negro, un poco avergonzado, enmendó el error y lo invitó a clase. Australia es un país colonia inglesa, primeramente anglosajón, y yo creo que soy el único director negro en Australia. Mi propósito era entrar, estudiar y hacer lo mejor que pudiera. Yo creo que finalmente él vio eso y entonces me invitó a la audición. Fue una audición que era como de vida o muerte. Simple hecho es sentir que te están observando, que te están juzgando y que si cometes un error puede ser el fin. Usted como para ser director, para estudiar dirección, Sí. ¿tienes orquesta ahí? Sí. Esto fue con una orquesta, Ajá. la Orquesta del Conservatorio de Sydney. ¿Esos son cuántos músicos? Eran fácilmente 45 músicos. Que uno no conoce. No conoces y que tampoco te conocen y están acostumbrados a otro estilo de trabajo. Pero yo creo que lo que definitivamente los seres humanos sentimos es la química y la pasión. Y creo que eso fue lo que me ayudó mucho. No tuvo su mejor momento, pero resolvió un par de problemas de tal forma que lo admitieron para la maestría en dirección de orquesta. La idea es que ellos quieren ver que el director tenga flexibilidad en su gesto y pueda conectar las ideas musicales de una manera fluida y coherente. Sentí que unas cosas no funcionaron, pero yo no quise interrumpir, yo quise seguir y también como a los 2 minutos escuché suficiente. Yo me bajé del podio, le agradecí al concertino, que es el jefe de la orquesta. El maestro se separó y me dijo, en mi oficina en 10 minutos, pero así seco como un 10 minutes in my office. Entonces fue cuando me dijeron, muy bien, estuvo muy bien, nos gustó mucho, mucha musicalidad, nos gusta tu expresividad. Es doctor en arte musical y lleva más de 25 años viviendo en Sydney, en Australia, y viajando por el mundo, dirigiendo y conduciendo y enseñando. No olvida de dónde viene y a dónde va, lleva el sello que lo ha hecho grande. Ser diferente puede ser bueno y puede ser no tanto. Pues lo hace inolvidable, maestro. Sí, es cierto. Lo que yo siempre tengo presente es que ese no es mi verdadero ser. Aparte del aspecto físico, hay algo que tenemos todos, que es nuestro verdadero ser. Como si fuera otro golpe de suerte, otro toque de originalidad, otro milagro, se enamoró de una bogotana con su mismo nombre. Sí, así como suena. Luis Fernando se casó con Luisa Fernanda. Sí, lo que dicen es que sí es fácil de memorizar porque es el mismo nombre. Sí, es lo mismo nombre. Sí, nos conocimos en la pedagógica, ella muy juiciosa, muy linda, toca guitarra clásica. ¿Qué emoción? No, imagínate. Me siento como en casa, ¿eh? Nos encontramos una tarde en el Teatro Colón en Bogotá. Y esa noche, lleno total. Aquí mismo donde iba cuando estudiaba en la universidad. Nuestro templo de la música y la ópera lo recibió tantos años después como un prestigioso director de orquesta y de una forma muy particular, muy poco convencional, por decirlo de alguna manera. A propósito de la leyenda del fantasma de la ópera, una obra de 1909, inspirada en extraños acontecimientos en el Palacio Garnier, en París, se dice que todo gran teatro tiene espanto propio. Y fue con prueba en mano el Doctor Madrid el elegido para descubrirlo. Estábamos en los primeros días de producción de la ópera Rita, que hicimos con Ópera Colombia el año pasado. Y el primer día que llegamos al Colón, a mí se me ocurrió tomar una foto del majestuoso escenario y resulta que cuando revisé vi que tenía como una luz que antes no estaba. Lo curioso es que cuando la miré con detenimiento sí me di cuenta que tenía una figura antropomorfa y me dijeron, es que aquí sí, siempre hay un espectro, un fantasma. Y desde entonces se ha vuelto como una fascinación para muchas personas porque han incluso llegado a decir que en ese mismo punto de la foto donde aparece la luz, fue velada, estuvo el féretro de Gloria Sea, la anterior directora de Ópera de Colombia. Qué honor escuchar al maestro. Debemos repatriarlo y dejarle eso de que nadie es profeta en su tierra a otros. Yo
yo soy becario de conciencias para doctorado y como que eso le hace a uno como tener ese agradecimiento. Yo sería feliz trabajando en Colombia. Bueno, he tenido oportunidad de trabajar en Colombia, pero sería feliz tener más oportunidades. Para mí es un privilegio representar mi país y sobre todo cambiar ese estereotipo de que solo somos lo que se sabe. No todos somos así. Con sus rastas y su porte, su talento y su determinación, un orgullo conocer un director de semejante nivel que surgió en medio de la champeta, el reggaetón, el picó y el ruido. Siempre hay brillo en los lugares más inesperados. Bendito sea Dios. Qué suerte que el Doctor Madrid regresa a Colombia en octubre para celebrar bajo su batuta los 50 años de la Ópera de Colombia. Ahí tienen otra gran historia. Una, pero es que no hay una, ni dos, ni tres grandes historias, como digo todos los domingos. No, la ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí, las puede ver, volver a ver, repetir y compartir, lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con 3 grandes historias.